Hay momentos en los que el alma clama con fuerza, pero el cielo permanece en silencio. Instantes en los que las oraciones parecen disiparse en el aire, como si nunca hubieran sido pronunciadas. Nos arrodillamos, imploramos, lloramos, esperamos, pero no escuchamos una respuesta. ¿Dónde está Dios cuando calla? ¿Por qué no actúa, no habla, no consuela, no corrige? En un mundo que exige inmediatez, donde cada dolor pide ser resuelto al instante, la espera se convierte en una prueba abrasadora para la fe. Y sin embargo, el silencio de Dios nunca es ausencia. Es una forma profunda, intensa y sagrada de pedagogía espiritual. Es allí, en ese aparente abandono, donde el alma se encuentra a solas con su verdadera medida, donde la fe deja de ser un eco y se convierte en sustancia viva. En las Escrituras, los grandes hombres y mujeres de Dios atravesaron la experiencia desgarradora de ese silencio. Job lo conoció en la oscuridad de su desgracia. David lo sintió mientras huía, solo, incomprendido y traicionado. Jeremías lo sufrió mientras profetizaba a un pueblo que no escuchaba. Y aún, Dios que parecía haberlo dejado, hablar solo. Incluso Jesús, en la cruz, lo enfrentó cuando exclamó por qué había sido abandonado. La Biblia no esconde este misterio. No lo maquilla ni lo suaviza. Lo deja abierto como una herida expuesta al viento, porque allí es donde florece el verdadero sentido de la fe. Creer cuando todo va bien es fácil. Confiar cuando hay respuesta es natural. Pero mantener la esperanza en medio del silencio, sin señales, sin consuelo, sin explicación, eso es confiar más allá de lo visible. Es amar sin garantías. Cuando Dios calla, no está lejos. Está formando algo que aún no se ve. Está moldeando el carácter, purificando la intención, fortaleciendo la raíz. El silencio es el terreno fértil donde se cultiva la perseverancia. Es allí donde el ser humano deja de usar a Dios como un medio para su propia agenda y comienza a amarlo por lo que Él es, no por lo que puede dar. Es allí donde dejamos de usar la fe como una herramienta para conseguir resultados y la abrazamos como una entrega sin condiciones. El silencio nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras impaciencias, a reconocer cuán frágil es nuestra confianza cuando no hay certezas. Pero también nos permite crecer, porque en la ausencia de respuesta nace la búsqueda sincera. Y en esa búsqueda, el alma se purifica, se simplifica, se afina. El tiempo del silencio no es tiempo perdido. Es tiempo de gestación, como el vientre que guarda en secreto una nueva vida. El silencio de Dios esconde una respuesta que aún no puede nacer. El creyente que persevera en la espera no es un iluso. Es un sembrador que confía en una cosecha invisible. Y es esa fe silenciosa, humilde y persistente, la que encuentra su recompensa cuando menos lo espera. Porque el Dios que calla también es el Dios que escucha. El que parece esconderse es el mismo que observa de cerca. El que no responde hoy es el que está preparando una respuesta más profunda que nuestras preguntas. Y muchas veces, cuando llega el tiempo de la respuesta, ya no somos los mismos. Hemos sido transformados por la espera. Nadie sale igual del silencio de Dios. El que entra impaciente puede salir sabio. El que entra herido puede salir entero. El que entra con preguntas puede salir con paz. Porque el silencio enseña a valorar la voz. Y cuando Dios vuelve a hablar, cuando su presencia se deja sentir otra vez, entonces entendemos que no habíamos sido olvidados, sino que estábamos siendo preparados. A veces no es el mundo el que necesita cambiar, somos nosotros. Y para que eso ocurra, es necesario que el ruido se apague, que el alma se exponga, que la fe se ejercite en la oscuridad. Solo así puede nacer una confianza madura, firme, inquebrantable. La confianza de los que han aprendido a amar a Dios en la escasez, en la confusión, en la noche más oscura. Si hoy estás atravesando un momento de silencio divino, no desesperes. No asumas que has sido desechado. No creas que tu oración ha sido ignorada. Tal vez, simplemente, estás siendo llevado a una profundidad que no se alcanza con respuestas fáciles. Tal vez estás siendo moldeado para una misión que aún no puedes entender. No busques huir. No llenes el vacío con distracciones. Quédate. Permanece. Escucha con el corazón. Persevera en la quietud. Porque allí, aunque no lo veas, Dios está obrando. Y cuando llegue el día en que comprendas, sabrás que valió la pena esperar. Hay silencios que sanan más que 1000 palabras.
Hay esperas que transforman más que cualquier milagro. Y hay respuestas que solo llegan cuando estamos listos, no cuando lo exigimos. La fe verdadera no se mide por cuántas respuestas recibimos, sino por cuánto confiamos cuando no las hay. Así como el sembrador no duda del fruto aunque no lo vea de inmediato, así también nosotros somos llamados a confiar en que la semilla espiritual que ha sido sembrada en nuestro corazón dará su fruto a su tiempo. No cuando nosotros queramos, sino cuando Dios lo considere perfecto. Y cuando por fin la respuesta llegue, no será solo una solución, será una revelación. Y entonces comprenderás que el silencio de Dios no fue castigo, sino una escuela. No fue olvido, sino preparación. Y que la espera que tanto dolía era en realidad la mano de Dios modelando tu alma para algo mucho mayor de lo que habías pedido. Porque cuando Dios guarda silencio, es cuando más cerca está de ti. Solo que lo hace en un lenguaje que aún no sabías interpretar. El lenguaje del amor profundo, paciente y eterno. Hay momentos en la vida en los que parece que el alma entera se desmorona bajo el peso de su propia vulnerabilidad. La fe, que en otros tiempos parecía firme como roca, se tambalea frente al desconcierto de un Dios que calla. Las lágrimas se multiplican. Los días se hacen interminables y el corazón clama con fuerza. Pero no hay respuesta, no hay visión, no hay señal, no hay voz. Solo un largo y profundo silencio. En ese instante el creyente se siente expuesto, débil, abandonado. Como si todas sus oraciones se hubieran desvanecido en un cielo que se cerró sin aviso. ¿Dónde está Dios cuando no lo escuchamos? ¿Qué hace cuando parece que no hace nada? Esta es una de las preguntas más difíciles y, sin embargo, una de las más necesarias para una fe que desea madurar. Porque en el silencio, el alma se queda a solas consigo misma. Y en esa soledad, en ese desierto existencial, se revelan las verdaderas intenciones del corazón. ¿Buscamos a Dios solo para que nos resuelva? ¿Clamamos solo para obtener? ¿Creemos porque confiamos o porque queremos controlar? El silencio de Dios desarma nuestras máscaras. Nos confronta con nuestra dependencia emocional, con nuestra inmadurez espiritual, con nuestra impaciencia. Nos enseña que la fe no es una moneda de cambio, sino una entrega sin condiciones. Que amar a Dios implica abrazar sus tiempos, incluso cuando no los entendemos. Que esperar no es pasividad, sino una forma activa de rendición. Las Escrituras están llenas de historias donde el silencio de Dios fue el punto de partida para grandes transformaciones. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, injustamente encarcelado y olvidado. Durante años el cielo pareció cerrado. Ninguna visión, ninguna profecía, ninguna palabra de consuelo. Solo injusticia tras injusticia. Y sin embargo, en medio de ese silencio, Dios estaba obrando, formando a un líder, templando su carácter, forjando su paciencia. Cuando finalmente llegó el día de la revelación, cuando el faraón lo llamó y José interpretó el sueño, todo cobró sentido. Pero durante la espera, no hubo certezas, solo fe. David también experimentó este silencio. Fue ungido rey en su juventud, pero luego pasó años huyendo, escondido, traicionado, despreciado. ¿Dónde estaba el Dios que lo había elegido? ¿Por qué no intervenía? ¿Por qué permitía que sus enemigos prosperaran mientras él sufría? David escribió muchos de sus salmos en ese estado de angustia, y sin embargo, nunca dejó de orar, nunca dejó de buscar, porque entendía que la espera también era parte del plan, que la fidelidad no se mide por los resultados, sino por la perseverancia, y que un corazón que se mantiene fiel en el silencio será honrado en el tiempo oportuno. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, conoció el peso del silencio divino. En Getsemaní, mientras oraba con el alma angustiada hasta la muerte, pidió que, si era posible, pasara de él aquella copa. Y en la cruz, al sentir el abandono, exclamó que por qué su padre lo había desamparado. Es en ese grito donde comprendemos que el silencio no es pecado, que cuestionar a Dios desde el dolor no es rebeldía, sino humanidad, y que incluso el mismo Salvador se sintió solo, para que nosotros pudiéramos encontrar consuelo en su comprensión. El silencio de Dios, entonces, no debe ser interpretado como indiferencia, sino como un acto de amor profundo que nos invita a madurar. Porque hay cosas que solo se aprenden en el silencio, lecciones que no pueden ser enseñadas con palabras,
sino vividas en la experiencia. El carácter se forma en la oscuridad. La humildad nace de la espera. La esperanza se fortalece cuando todo parece perdido. Es en ese territorio incierto donde el alma aprende a amar sin esperar nada a cambio, donde la fe deja de ser teoría y se convierte en sustancia viva, donde dejamos de buscar a Dios como proveedor y empezamos a buscarlo como Padre, como amigo fiel, como compañía silenciosa pero presente. Hay silencios que son más elocuentes que 1000 sermones, porque es en el silencio donde Dios nos enseña a escuchar más allá de las palabras, a sentir su presencia sin necesidad de milagros, a entender que la relación con Él no se basa en lo que sentimos, sino en lo que creemos, que el amor verdadero no necesita constantemente ser probado, sino que se manifiesta en la constancia. Cuando el alma ha pasado por el desierto, cuando ha aprendido a confiar en medio de la nada, entonces está lista para recibir sin envanecerse, para servir sin esperar aplausos, para amar sin exigir recompensa. La cultura actual nos enseña que el valor está en la rapidez, que todo debe ser inmediato, que si no hay resultado es porque no sirve. Pero Dios trabaja con otras lógicas. Él es el Dios de los procesos, no de los atajos, el Dios del crecimiento lento pero firme, el Dios que planta antes de cosechar, que poda antes de dar fruto. Y si estás pasando por un momento en el que parece que el cielo está en silencio, tal vez no sea un castigo sino una siembra, una preparación, una etapa necesaria para lo que viene después. No te apresures a concluir que Dios se ha olvidado de ti. Él no olvida, Él no duerme, Él no se ausenta. Lo que ocurre es que a veces el alma necesita ser entrenada en la quietud, porque si no aprendemos a estar en paz en medio del silencio, tampoco sabremos sostenernos cuando lleguen los días de abundancia. El silencio es la escuela donde se forma la madurez espiritual, y quienes logran permanecer en esa escuela sin rendirse, sin desconfiar, sin endurecer su corazón, serán aquellos que después podrán guiar a otros, consolar a los que sufren, fortalecer a los débiles. No es fácil esperar. No es cómodo confiar cuando todo parece estancado. Pero es allí donde el verdadero milagro ocurre. Porque mientras todo afuera parece igual, algo dentro de ti está cambiando. Estás aprendiendo a depender. Estás aprendiendo a ceder el control. Estás aprendiendo a confiar incluso cuando no entiendes. Y eso, aunque no lo parezca, es una victoria mucho más profunda que cualquier bendición visible. Porque Dios no quiere solamente darte cosas. Él quiere formarte, hacerte fuerte, hacerte íntegro, hacerte semejante a su Hijo. Y esa transformación no ocurre en la euforia, sino en la calma. No en la respuesta inmediata, sino en la espera prolongada. No en la abundancia, sino en el vacío. Allí donde no hay nada, Él hace todo. Allí donde tú ya no puedes, Él comienza a obrar. Y cuando por fin llegue la respuesta, te darás cuenta de que has sido transformado. Que ya no necesitas lo que antes pedías con desesperación. Que lo que realmente querías no era la bendición, sino la presencia. Y que el silencio, lejos de destruirte, te construyó. Así que si hoy estás atravesando ese silencio, no te apresures a huir. Quédate. Escucha, espera, porque en ese lugar, Dios está obrando en ti algo eterno, algo que no se ve con los ojos humanos, pero que marcará tu vida para siempre. Y cuando Él hable otra vez, cuando su voz se deje sentir, sabrás que el silencio también fue una forma de hablar, una forma profunda, tierna y firme de decirte que te ama demasiado como para responderte antes de tiempo. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una respuesta, sino ser capaces de esperarla sin perder la fe.